hablado con este hombre,
Buenas tardes, chicos. ¿Me escuchan? Hola, sí. Hola. Sí. Bueno, les comento, yo en este momento estoy en mi estudio y tengo una reunión de trabajo que no puedo postergar, lamentablemente. Así que hoy vamos a iniciar. Escucha, te corto, te llamo porque justo estoy entrando, Benito. Y me está hablando el tipo. Dale, por favor. ¿Me escuchan? Sí, se Sí, escucha, sí. sí. Bueno, les Escucha. comentaba que yo en este momento estoy en mi estudio. Tengo una reunión que lamentablemente no puedo postergar por temas de trabajo, así que les voy a dar la clase más o menos hasta las 19:15, 19:20. Y ya después la próxima clase terminaremos con lo que nos queda de esta bolilla. Bueno, la clase pasada habíamos hablado de las excepciones. Habíamos dicho que después de la intimación de pago a través del mandamiento, el demandado quedaba citado para presentarse. Y habíamos dicho que entre las cosas que podía hacer era presentarse y oponer excepciones. Y habíamos empezado a nombrar algunas de las excepciones posibles, que son las que enumera el artículo 542. Creo que habíamos llegado hasta prescripción y yo había dejado para hoy la excepción número 6, el inciso sexto, que habla de pago documentado total o parcial. Esta excepción, y quiero que quede bien en claro esto, porque es una de las excepciones más comunes. Yo les había dicho que la excepción de falsedad o inhabilidad de título, la excepción de pago, era una de las más comunes. Y efectivamente así es. Esta excepción de pago, fíjense que el artículo dice excepción de pago documentado, total o parcial. Esto significa entonces que esta excepción puede apuntar a un pago efectivamente realizado, sea cancelando la totalidad de la deuda o una parte de la deuda. Por eso dice total o parcial. Pero el punto más importante que quiero que ustedes tengan presente es esto que dice pago documentado. Porque muchas veces se confunde este término documentado con el hecho de que tiene que haber un recibo. Y no es así, no es suficiente al menos. El pago documentado se refiere específicamente a que ese recibo tiene que reunir algunos requisitos. Creo que en algún momento hablamos de esto, cuando hablamos de excepciones de pago de sentencias. Esto es lo mismo. El pago documentado significa, primero, que el recibo tiene que haber sido confeccionado o por el acreedor en forma directa o bien por una tercera persona que esté expresamente autorizado para hacerlo. Repito, o que emane directamente de manos del acreedor o en su defecto de alguna persona que esté expresamente autorizada a percibir el pago. Y el segundo requisito, que es el más importante, es que ese pago esté imputado exactamente, expresamente, específicamente a la deuda objeto del reclamo. Supongamos que lo que me están ejecutando es un documento pagaré o un cheque que vino rechazado del banco. En todo caso, lo que ustedes tienen que exigir es que en el recibo de pago diga recibo conforme del señor fulano de tal, o del demandado fulano de tal, la suma de 120.000 pesos. Este importe se recibe al contado en dinero en efectivo y se imputa al pago total, definitivo y cancelatorio del documento pagaré
de fecha 6 de marzo del año 2021, con vencimiento el día 10 de noviembre del año 2021 por la suma total de 120.000 pesos. Y lo firmo. Ese recibo es el único, y de esa forma que está documentado, es decir, que sirve y va a ser las veces de una excepción legítima. ¿Por qué? Porque va a estar correctamente imputado, y cuando digo correctamente imputado, quiero decir que va a manifestar que se recibe ese importe en calidad de pago total, efectivo y cancelatorio, y que se imputa exactamente a este documento que es parte o es el título base de la ejecución. Entonces, cumplido con estos dos requisitos, que reitero son insoslayables, uno, emanado directamente del acreedor y suscrito de su puño y letra, o bien emanado de una persona que esté expresamente autorizado para percibirlo. Porque por ahí el ejecutante no es una persona física, es una persona ideal, una persona de existencia ideal, una sociedad anónima. Bueno, en ese caso, quien percibe el pago tiene que acreditar, antes de que ustedes le hagan el pago, de que está autorizada a recibir el pago y emitir recibo en nombre y representación de la sociedad. Esto entonces es lo que sería el pago documentado. Y como dije, puede ser un pago total o puede ser un pago parcial. Obviamente, si es un pago parcial, la ejecución va a seguir adelante por el remanente. Si yo debía una cantidad de 200.000 pesos y tengo acreditado un pago por 120.000, bueno, si está todo en orden, el juez hará lugar a esa excepción de pago, pero en forma parcial, con lo cual habrá que continuar o con el pago de los 80.000 pesos o seguirá la ejecución por los 80.000 pesos restantes. El inciso 7 dice compensación de crédito líquido que resulte de otro documento que traiga aparejada ejecución. Fíjense que es muy específico esto. Es un crédito en favor del ejecutado, donde el deudor es el ejecutante y que además está líquido, y que traiga aparejada ejecución. Por ejemplo, si lo que yo tengo como demandado es una ejecución por un cheque mío que vino rechazado de 80.000 pesos, pero resulta que yo a su vez le firmé al ejecutante, perdón, al demandado, yo le firmé un documento pagaré. Entonces, si bien él me está debiendo y yo lo ejecuté, también hay un crédito líquido que emana de otro documento que trae aparejada ejecución, como es un documento pagaré. Y por supuesto que tiene que ser exigible. En un ejemplo práctico, si es un cheque mío, yo soy demandado, un cheque mío que vino rechazado hace 20 días, yo no puedo poner como una excepción de compensación un documento pagaré que va a vencer la semana que viene. Tengo que tener en mi poder un documento pagaré que reúna los requisitos de todo título ejecutivo, que sea una cantidad líquida, que traiga aparejada ejecución y que además sea exigible, es decir, que ya sea vencido y por lo tanto exigible. ¿Cómo se produce esta compensación? En realidad, la compensación se produce hasta el importe máximo dentro de la ejecución. ¿Qué quiero decir con esto? Si quien me está ejecutando a mí, me está ejecutando por 100.000 pesos y yo tengo un documento pagaré vencido, que cumple todos los requisitos, puede ser que ese pagaré sea también por 100.000 pesos. Bueno, en ese caso habrá una compensación total. Pero puede ser que ese pagaré a lo mejor sea por un importe menor. Entonces habrá una compensación parcial. Porque si me están demandando por 100.000 y yo compenso por 80.000, tendré que pagar la diferencia de 20. Ahora, ¿qué pasa
si ese documento pagaré es mayor. Es decir, me están ejecutando por 80.000 pesos, pero yo pongo como excepción del inciso 7 una compensación por crédito líquido con un documento pagaré de 120.000 pesos. Y a mí me están ejecutando 80.000. ¿Hasta dónde compenso? Hasta los 80.000. No puedo exigir que se me pague 120.000, sino que voy a compensar hasta 80.000, habrá una sentencia y luego tendré que promover otro juicio ejecutivo por ese documento de 120.000 que me habilita solamente a reclamar los 40 restantes, porque de los 120 compensé 80 y quedó a mi favor 40.000 pesos. ¿Se entiende esto que digo? ¿Sí? Bueno. Sí, 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 se perfecto. entiende. Sí, se entiende. Entonces sigo. Quita, espera, remisión, novación, transacción, conciliación o compromiso documentado. En realidad esto ya lo vimos, ya vimos lo que es una quita, hemos visto lo que es una espera, hemos visto lo que es una remisión. Les recuerdo, la quita es cuando por acuerdo de partes se transforma esa deuda de 120.000 pesos en otra deuda que hemos acordado entre las partes anterior a la promoción del juicio ejecutivo, que en lugar de 120.000 son 90.000. Y eso tiene que estar en un instrumento debidamente documentado. Es lo único que puede servir como excepción. La otra es una espera. Si yo tengo un documento pagaré que venció el 1 de noviembre, pero antes de que me promuevan el juicio, tenemos un acuerdo con el acreedor donde me dice, bueno, me lo pagas en la temporada. De modo que eso lo puedo usar como excepción, en tanto y en cuanto esté debidamente documentado. Cuando digo debidamente documentado, es un convenio privado suscrito por el acreedor y por el hoy demandado, donde expresamente se conviene que ese documento perfectamente identificado se va a cancelar en el mes de marzo, es decir, que hay una prórroga de común acuerdo para que en lugar de que se pague al vencimiento el día 1 de noviembre, se pague el día 15 de marzo del 2022. Lo mismo ocurre con la remisión. La remisión, como ya les dije, es perdonar la deuda. Directamente decir, está bien, no me debe nada, yo simplemente lo que quería es demostrarle que en realidad yo tengo razón. Bueno, también tiene que estar documentado, donde el acreedor específicamente dice que hace remisión de la deuda en favor del deudor hoy demandado. Eso también sirve como excepción. Y después tenemos lo que se llama transacción o conciliación, que también lo vimos en la bolilla anterior cuando hablamos de ejecución de sentencia, donde decíamos que podía haber habido una conciliación o que podía haber habido una transacción. Y les dije cuál es la diferencia puntual de cada uno de esos casos. La diferencia principal es que la transacción es un acuerdo de partes, pero que fue realizado en forma privada, sin ningún tipo de intervención judicial, salvo cuando se pide su homologación. Mientras que la conciliación es cuando el juez llamó a una audiencia donde han intervenido las partes y a instancias, a propuesta del juez, las partes llegan a un acuerdo. Es decir, son prácticamente iguales. La diferencia es que la transacción es de orden privado, mientras que la conciliación es de orden judicial. Es algo así como una diferencia entre lo que es un título ejecutivo y un título ejecutorio. ¿Se acuerdan? El título ejecutorio reconoce un origen judicial y el título ejecutivo reconoce un origen de orden privado. Bueno, la transacción y la conciliación es lo mismo. Si es una cuestión de orden privado donde las partes voluntariamente, sin ningún tipo de intervención judicial, llegan a un escrito donde acuerdan de alguna forma de pago y luego lo llevan a homologar, eso es una transacción.
Si por el contrario quien llamó a una audiencia conciliatoria es el juez y en virtud de esa audiencia conciliatoria se suscribe un acuerdo, también con la homologación del juez se llama conciliación. Pero en definitiva, en la práctica es lo mismo. Y finalmente, la cosa juzgada, que ustedes ya saben lo que es. Hay un dictado de sentencia que por el transcurso del tiempo ha pasado en autorizada de cosa juzgada, es decir, que no puede ser objeto de ningún tipo de recurso, ningún tipo de modificación, porque el simple transcurso del tiempo ha hecho que se transforme en una sentencia que ha pasado en autoridad de cosa juzgada. Bueno, estas son las distintas excepciones y las únicas excepciones que se admiten en el juicio ejecutivo. En cuanto a la prueba de ella, ya lo fuimos viendo. El pago documentado total o parcial, obviamente, se prueba adjuntando al momento de oponer la excepción de pago el correspondiente recibo. ¿Cómo se prueba? Y se prueba con una pericia caligráfica. Habrá que pedir allí entonces la intervención de un perito calígrafo designado de oficio, que en una audiencia hará las pruebas caligráficas correspondientes y luego, en el plazo de 10, 15 días o 30 días, según lo estipule el juez, va a traer su dictamen y va a decir si la firma le corresponde o no al acreedor. Si la firma no es del acreedor, obviamente esa excepción va a ser rechazada. En tanto y en cuanto, si esa firma corresponde al acreedor, al accionante, lo que va a ser rechazada entonces es la ejecución. Pero la prueba en este caso es una prueba que consiste en una pericia caligráfica. En el caso de la compensación, ocurre exactamente lo mismo. Lo que tengo que traer es una prueba documental que acredite que realmente hay una compensación. ¿Esto cómo se hace? Y trayendo, por ejemplo, o un contrato de mutuo que tenga la firma certificada, o por ejemplo, también puede ser un documento donde lo presento y pido una prueba o una pericia caligráfica precisamente para que el perito dictamine que la firma de ese documento, del cual yo pretendo usarlo como compensación, se corresponde con la firma del accionante, o sea, del actor. Necesariamente tengo que probar que quiero hacer una excepción de compensación con un crédito líquido que emana de un documento que ha sido efectivamente firmado por el actor, que me permita compensar. Y la única forma que tengo de poder probarlo, salvo que se trate de un instrumento público que hace plena fe, que se basta a sí mismo, como podría ser un contrato de mutuo, un préstamo de dinero con saldo a mi favor, donde hay una firma certificada por escribano. Pero si no es así, tendré que pedir una pericia caligráfica precisamente para probar la autenticidad de ese instrumento que uso a modo de compensación de crédito líquido. Con respecto a la quita, espera, remisión, exactamente lo mismo. Tiene que haber un acuerdo suscrito por ambas partes. Ahora, si ese acuerdo suscrito por ambas partes con anterioridad ha sido judicialmente homologado, también es un instrumento público que se basta por sí mismo. De no ser así, tendré que traer ese instrumento privado, que puede ser una transacción, una quita, una espera o una remisión. Si no tiene firma certificada, bueno, tendré que pedir una pericia caligráfica en el juicio ejecutivo para probar de que ese instrumento que traigo es auténtico y fue suscrito personalmente por el hoy actor y es de su puño y letra. En cuanto a la cosa juzgada, la prueba surge de la misma prueba documental, exactamente igual. Pregunto, chicos, ¿hasta acá se entendió o hay alguna duda? Ah, Sí, se hasta acá entendió. Sí, sí. Está bien, vamos, se entendió bien. Entonces voy a seguir ahora con la parte de resolución y efectos. Bueno, nosotros hasta ahora hemos visto que dentro del proceso ejecutivo, del juicio ejecutivo, teníamos una primera etapa que comenzaba con la promoción de la demanda ejecutiva. Habíamos visto que esa demanda ejecutiva era analizada muy
muy sintéticamente por el juez, que solamente tenía que acreditar que se trata efectivamente de un título ejecutivo. Después habíamos visto que como consecuencia de la promoción de esa demanda ejecutiva no se corría traslado. Lo que había era el libramiento de un mandamiento de intimación de pago y citación, o mandamiento de intimación de pago, embargo y citación. Ahí termina la primera etapa. Lo que hemos visto ahora es la segunda etapa, que es la posibilidad que tiene el demandado ante la citación judicial, que como dije es presentarse, constituir un domicilio y oponer alguna excepción. ¿Cuál? Alguna de las 9 previstas en el artículo 542 y ninguna otra, porque habíamos dicho que este artículo era de orden taxativo, no era enunciativo, son estas 9 y ninguna otra. Opuestas estas excepciones, siempre dentro del periodo de prueba, y si hay prueba a producir, el juez va a fijar la fecha en que esta prueba habrá de producirse. Producida la prueba, los autos van a la secretaría, permanecen allí por 5 días y el juez, sin más trámite, va a dictar sentencia en un plazo que no supere los 10 días. Acá termina la segunda etapa, que es la etapa probatoria. Y luego comenzaría la tercera etapa, que no se llama etapa decisiva como en los otros procesos, sino que yo les había anticipado que se denomina la ejecución propiamente dicha. Esa es la tercera etapa. Que en el juicio ejecutivo puede estar o no. ¿Y por qué digo esto? Digo esto porque en realidad, terminada esta segunda etapa, sea porque no hubo prueba, porque no hubo excepciones, porque hubo excepciones y se produjo la prueba, o porque hubo excepciones y no se produjo nunca la prueba, en cualquier caso, lo que tiene que hacer el juez ahora es sencillamente dictar una sentencia. Y se llama precisamente sentencia de trance y remate, o sentencia ejecutiva. Pero el nombre es sentencia de trance y remate. Tienen que tener en cuenta que esta sentencia es una sentencia muy particular. Es una sentencia muy escueta, es muy breve, muy simple. Tan simple como el resto de todo el poder del juicio ejecutivo. ¿Y qué puede hacer el juez acá? Y el juez acá puede hacer dos cosas nada más. No le queda otra. Una de las cosas que puede hacer el juez es, si se produjeron las pruebas y no fueron suficientes, si el demandado no se presentó, o si el demandado se presentó y no puso excepciones, la sentencia en ese caso, lo único que puede hacer es rechazar las excepciones y mandar llevar adelante la ejecución. En cambio, en el caso contrario es exactamente al revés. Si el demandado se presentó o puso excepciones, esas excepciones se han probado y resultó que el demandado tenía razón, lo que va a hacer el juez, a través de una sentencia que también se llama de trance y remate, va a ser exactamente lo contrario. Acoger favorablemente la excepción, cualquiera que sea, y rechazar entonces la ejecución. De modo entonces que tengan presente que la sentencia de trance y remate solamente puede versar sobre dos cosas. Repito, una es rechazar las excepciones y mandar a llevar adelante la ejecución. Hacer mención a que el demandado no se presentó o se presentó y no puso excepciones y mandar a llevar adelante la ejecución. Y la otra cosa que puede hacer es exactamente lo inverso, es decir, hacer lugar a la excepción y a la prueba producida y en consecuencia rechazar la ejecución. No se puede hacer otra cosa en el caso de una sentencia de trance y remate. Lo único que también hace el juez ahí, dice simplemente en el fallo dirá,
ordeno se lleve mandar adelante la ejecución hasta tanto el ejecutado fulano de tal haga íntegro pago del capital reclamado de pesos 100.000 al actor reclamante, señor fulano de tal. Luego dirá, los intereses que habrán de calcularse hasta el momento del efectivo pago se corresponderán con la tasa, y ahí esta es una rescisión del juez, la tasa activa, la tasa pasiva, la que corresponda, que aplique el Banco de la Provincia de Buenos Aires. Ahí termina la sentencia. Y esto lo vamos a ver después, porque una vez que tenemos la sentencia firme, lo único que tenemos que hacer es presentar una liquidación, donde haremos mención del capital de sentencia, haremos mención del cálculo de los intereses, haremos mención de los gastos provocados durante el juicio, sea la tasa de justicia, la sobretasa de justicia, gastos de diligenciamiento de algún oficio, algún registro, etcétera, etcétera. Y eso nos dará el total de la ejecución. Con el total de la ejecución, le pediremos al juez que regule honorarios, teniendo como base regulatoria esa liquidación que ahora ha quedado firme, siempre y cuando que no haya sido observada ni impugnada por el demandado. El otro punto que nos pide el programa acá es nulidad de la ejecución. Nulidad de la ejecución. Es el artículo 543. Yo recomiendo que lo lean porque es un tanto novedoso, y se refiere a otra actitud que pueda tener el demandado, y fíjense que la tiene que hacer también dentro del plazo de 5 días, pero acá la diferencia es que lo puede hacer a través de la vía de excepciones, por un lado, o lo puede hacer también a través de la vía de los incidentes. Esta es la única diferencia que tiene con el resto de las excepciones. Las excepciones del 542 solamente tramitan por vía de excepción. O sea que hay que presentar un escrito diciendo que vengo en tiempo y forma a oponer la excepción legal de pago documentado contra la ejecución que se ha iniciado en mi contra. Ahora, en el caso de la nulidad de la ejecución, lo puedo hacer o bien a través de la interposición de un incidente o bien por la vía de excepción. Esta es la primera característica. Y la segunda característica que nos impone el artículo 43 es que este tipo de excepción o este tipo de incidente solamente puede fundarse en dos cosas, y solamente dos. Una de ellas es que no se haya hecho legalmente la intimación de pago. Que no se haya hecho legalmente la intimación de pago. Y esto puede ocurrir porque a lo mejor no se hizo la intimación de pago. ¿Qué quiero decir con esto? Y quiero decir que a lo mejor el oficial de justicia fue y solamente dejó el mandamiento en la puerta del demandado porque es un domicilio denunciado bajo responsabilidad. Entonces fue 2 veces y nadie lo atendió. ¿Se hizo la intimación? No. No se hizo la intimación. Y el juicio siguió adelante. Ese es un caso. Pero fíjense que si bien la posibilidad de pedir la nulidad de la ejecución se corresponde con solamente dos supuestos, fíjense que cada uno de esos supuestos trae de la mano el cumplimiento de una condición. Si no, no es procedente. En el primer caso, cuando digo que una forma de poder pedir la nulidad de la ejecución es decirle, señor juez, en realidad vengo a pedir la nulidad de la ejecución porque no se me ha intimado legalmente al pago. Pero fíjense cuál es inmediatamente la condición que el código impone. Siempre y cuando en el mismo momento pague. Repito, si yo propongo o pido al juez que declare la nulidad de la ejecución y digo es porque nunca se me intimó al pago, obviamente tengo que pagar.
o tengo que demostrar que ya pagué. Porque si no, cuando yo me encuentro con el juez, le digo, señor juez, vengo a pedir que se declare la nulidad de la ejecución. ¿Y por qué? Y porque no se intimó el pago. Ah, pero usted pagó. No. ¿Va a pagar? No. ¿Y entonces para qué viene? Es lo lógico eso. Entonces, primer caso, nulidad de la ejecución, artículo 543. Primer caso, cuando digo que no se me ha intimado legalmente al pago, pero paralelamente o demuestro que ya pagué con el recibo correspondiente o deposito la suma que se me reclama. Lo que estoy diciendo, señor juez, declare nula esta ejecución porque en realidad nunca me intimaron al pago. Y acá estoy pagando. El segundo caso, que también trae consecuentemente un requisito, es aquel que se funda en el hecho de decir no se ha preparado la vía ejecutiva. Yo me presento y le digo, señor juez, acá no se preparó la vía ejecutiva. Y el juez me va a decir, ajá, y acá la ejecución es por un contrato de alquiler. ¿Usted es el locatario? Sí. ¿Usted pagó el alquiler? No. ¿Y entonces para qué viene? Es exactamente lo mismo. O vengo y le digo, señor juez, pido la nulidad de la ejecución, porque en realidad me tendrían que haber llamado para reconocimiento de firma. Es decir, haber preparado la vía ejecutiva y no se hizo. Y entonces el juez me va a decir, pero la firma es suya, sí. ¿Y entonces para qué viene a molestar? Entonces, en este segundo caso, para ser concreto, puedo pedir la nulidad de la ejecución en tanto y en cuanto diga, no se preparó la vía ejecutiva, pero niegue mi carácter de locatario, niegue que la firma es mía, niegue que se haya cumplido la condición, es decir, los 4 incisos que prevé la preparación de la vía ejecutiva tienen que ser negados, porque justamente es el sustento de este pedido de nulidad. Si vengo a decir que pido la nulidad de la ejecución porque no se preparó la vía ejecutiva, obviamente tengo que negar que se haya cumplido cualquiera de los 4 incisos para los cuales se encuentra posible y necesaria la preparación de la vía ejecutiva. ¿Se entendió esto? Sí, Sí, perfecto. perfecto. Sería como que me Bueno. falta, no tuve posibilidad de Claro, es algo así. de exponer mi derecho y es por eso que pido la nulidad, porque no se Claro, me dio vengo la a pedir posibilidad la de nulidad de la ejecución porque no me han dado posibilidad de defenderme. defenderme. Claro, Y perfecto. entonces puedo decir, ¿se va a defender? No. ¿Y entonces para qué viene? Perfecto. Lo que tengo que plantear paralelamente es, no me dieron posibilidad de defenderme y acá está la defensa. La firma no es mía. O acá está la defensa, no me timaron al pago, pero ya pagué, pues estoy pagando ahora. Perfecto. Esa es la condición. Sin esa condición, la nulidad de la ejecución del 543 es absolutamente improcedente. Bueno, hay otro punto que hace que dice el artículo 544, que es con respecto a la subsistencia del embargo. Yo les había dicho a ustedes que el proceso ejecutivo o el proceso de ejecución era uno de los pocos que permitía la solicitud y la imposición de medidas cautelares con la sola promoción de la demanda. De manera que si nosotros nos presentamos en un juicio ejecutivo invocando el artículo 543 y pidiendo la nulidad, va de suyo que al momento que me presente ya me han impuesto una medida cautelar, porque la medida cautelar se pide con la demanda. Y yo me entero que estoy demandado y entonces me presento al juez. Y entonces le digo al juez, mire, señor juez, en realidad no se preparó la vía ejecutiva. Y como no se preparó la vía ejecutiva, yo niego mi calidad de locatario, o la firma mía no corresponde. Y en ese caso el juez va a hacer lugar a la nulidad de la ejecución y va a declarar de que esta ejecución es nula. ¿Qué pasa con la medida cautelar? Bueno, el artículo 44
nos dice entonces que la medida cautelar, cuando se haya decretado la nulidad de la ejecución, permanece durante 15 días más. Hablamos de 15 días hábiles. Vencido dicho plazo, de ese plazo, se produce la caducidad automática de la medida cautelar. Es decir, la medida cautelar cae de propio derecho. ¿Por qué es esto? Bueno, en principio, porque si yo pido que se decrete la nulidad, puede pasar que yo esté usando este artículo 543 como una forma de eludir la ejecución por ahora. Entonces, si el juez ordenara que se levante la medida cautelar inmediatamente, cuando el otro empieza la ejecución de nuevo, por ejemplo, preparando la vía ejecutiva, y ya la medida cautelar no va a servir porque el bien que me embargaron ya lo vendí. Entonces, ¿qué hace este artículo? Este artículo dice, decretada la nulidad de la ejecución, la medida cautelar permanece por 15 días. Si dentro de ese plazo de 15 días el accionante no promovió una nueva ejecución, esa medida cautelar queda sin ningún efecto. ¿Hasta acá se entendió? Sí, doctor, bárbaro. Bien. Bueno, el punto 3 dice sentencia de remate, o sea, sentencia de trance y remate. Esto es, por supuesto, en aquellos casos que tengamos una sentencia y condena, donde, como les dije, lo único que va a decir el juez en esa sentencia de trance y remate es decir que no hace lugar a las excepciones y manda llevar adelante la ejecución, hasta tanto el ejecutado fulano de tal haga íntegro pago del capital reclamado al actor fulano de tal, con más los intereses que se calcularán según la tasa activa del Banco de la Provincia de Buenos Aires. Punto. Nada más. Obviamente que esta sentencia se notifica, y se notifica por cédula, salvo en el caso aquel donde el demandado se haya presentado y no constituyó domicilio, bueno, entonces quedará notificado en los estrados del juzgado. ¿Qué pasa si estamos ejecutando a un deudor cuyo domicilio es desconocido? ¿Cómo lo notificamos? Lo que hacemos es notificar al defensor oficial que corresponda por turno. Ustedes saben que los defensores oficiales tienen turnos que van cambiando diariamente. Entonces, al oficial, al defensor oficial que por turno corresponda, le vamos a notificar la sentencia ejecutiva de este proceso ejecutivo, o sea, la sentencia de trance y remate. Esto solamente es ante la imposibilidad de poder notificarle al ejecutado, al condenado, porque tenemos un domicilio que no es conocido y en consecuencia, para cumplir con los requisitos legales que dice que hay que notificar la sentencia de trance y remate, se le notifica al defensor oficial. Recursos. Ustedes ya han visto recursos y ustedes ya saben que existen diversos tipos de recursos y diversos tipos de remedios que no son los mismos. Una cosa son los recursos procesales y otros son los remedios procesales. Dentro de los recursos ya habrán visto el recurso de queja, el recurso de revocatoria o reposición con apelación en subsidio, y recurso de apelación y recurso de queja. Bueno, ¿es susceptible la sentencia? ¿Cómo se manejan los recursos dentro de un proceso ejecutivo? Todos aquellos recursos que hayan sido interpuestos dentro del proceso ejecutivo, salvo el recurso contra la sentencia de trance y remate. Todo el resto de los recursos que se hayan interpuesto dentro del proceso de juicio ejecutivo siempre se van a conceder con carácter diferido, es decir, el juez lo va a resolver en el dictado de la sentencia. Repito, todos los recursos que se hayan interpuesto
durante el curso del proceso ejecutivo, a excepción de la sentencia de tránsito y remate, se van a conceder con efecto diferido. Es decir, el juez los va a resolver en el mismo contenido de la sentencia de tránsito y remate. Cuando el recurso de apelación sea contra la sentencia de trance y remate, acá sí entonces se va a elevar a la Cámara, obviamente. ¿Cuáles son los requisitos para que proceda, para que sea posible la apelación dentro del juicio ejecutivo y la apelación en una sentencia de trance y remate? Es decir, la pregunta inversa sería, ¿la sentencia de trance y remate es apelable? ¿Sí o no? Bueno, la respuesta es muy sencilla. La sentencia de trance y remate es apelable siempre que se haya cumplido con los requisitos del artículo 552. Que si ustedes lo ven, dice, cuando las excepciones hubiesen tramitado como de puro derecho. En otro caso, cuando se trate, por ejemplo, de las excepciones previstas en el artículo 545, párrafo primero, es decir, cuando el juez rechazó la excepción in limine. Y el tercer caso es cuando se hubiese opuesto excepción y se hubiese producido prueba. Entonces, repito, ¿cuándo es posible de apelación la sentencia de trance y remate en un juicio ejecutivo? Solamente en 3 casos. Primer caso, cuando la excepción haya sido rechazada in limine, es decir, el juez consideró que es una excepción que no corresponde al juicio ejecutivo, la rechaza y ni siquiera corre traslado. Segundo caso, cuando las excepciones hubiesen tramitado como de puro derecho, es decir, señor juez, esta es una excepción de prescripción y surge del mismo instrumento. Fíjese que este documento pagaré tiene 5 años, como título ejecutivo prescribió. Y el tercer caso es cuando se hubiese producido prueba, o sea, cuando se hubiesen opuesto excepciones y además se hubiesen producido prueba. Y de todas formas tenemos una sentencia de trance y remate que nos condena. Entonces, la posibilidad de apelar una sentencia de trance y remate en el curso de un juicio ejecutivo solamente se puede hacer en 3 casos. Primero, cuando se hubiera rechazado el límite de la excepción. Segundo, cuando la excepción se hubiera tramitado como de puro derecho. Y finalmente, cuando se hubiera opuesto excepción y además se hubiera producido prueba. Como ustedes se ponen muy nerviosos cuando dan examen, y para facilitarles un poco la cosa, lo que yo les diría, que recuerden que solamente se puede apelar una sentencia de trance y remate cuando se opusieron excepciones. Porque fíjense que estamos hablando, cuando se hubiera opuesto excepción y se hubiera producido prueba. Cuando se hubiera opuesto excepción y hubiese sido rechazada in limine. Cuando se hubiera puesto excepción y hubiera tramitado como de puro derecho. Es decir, cuando se hubieran opuesto excepciones. Entonces, si ustedes en el examen se quieren sacar un 8 o un 9, nos vomitan este artículo con los 3 incisos. Y si no se acuerdan de cada uno de los incisos, como para salir de paso, manden siempre y cuando se hubieran opuesto excepciones. Entonces no será un 8, pero por ahí un 4, que no está mal. Bueno, ¿qué otro punto nos queda acá? Recursos. Bueno, cumplimiento de la sentencia de trance y remate según los bienes embargados. Esto lo voy a dejar para la próxima clase, porque acá vamos a distinguir de qué manera se cumple la sentencia de trance y remate, atendiendo fundamentalmente a cuál es el tipo de embargo, cuáles son los bienes embargados. Una cosa es que haya embargado dinero, por ejemplo, que hay en una cuenta bancaria. Otra cosa es que yo hubiese embargado, por ejemplo, un bien mueble registrable, como un automotor, o bienes muebles, bienes que están en poder del deudor en su casa, qué sé yo,
un cuadro, un equipo de música, una heladera. Y otro trámite distinto es cuando lo que embargue es un bien inmueble. Van a ver que hay una serie de trámites, pedidos de informe, que en un caso es necesario y en otro no es necesario. El más fácil de todo es el cumplimiento de la sentencia de trance y remate cuando lo que embargué fue dinero en efectivo. Porque eso es muy simple, el dinero está en el banco paralizado, con lo cual será cuestión de hacer una liquidación, mandar un oficio al banco por orden judicial, decir que remita los fondos a una cuenta en el Banco Provincia, orden de juzgado, y ahí se hará el pago. Es el más simple de todo. Pero como no siempre ocurre eso, vamos a ver que cuando tenemos que ordenar o pedir una subasta judicial, no es lo mismo que se trata de bienes muebles, como puede ser un televisor, un equipo de música, a cuando son bienes muebles registrables, como puede ser un vehículo automotor, o cuando son bienes inmuebles, como puede ser una propiedad inmueble, en cuyo caso hay que cumplir con una serie de requisitos, de orden impositivo y demás. Así que bueno, mis disculpas, ahora me voy a poner a trabajar en mi estudio, que como dije, tengo una cita con gente que ya me está esperando, así que nos veremos el próximo jueves, ya para terminar con todo este tema, y si tenemos que repasar algo, porque me habían dicho que el examen era el 4 de diciembre. Así que entiendo que nos queda una clase, pero va a ser suficiente para que terminemos con todo aquello importante que puede ser pregunta de examen. Chicos, les agradezco la presencia, nuevamente mis disculpas, que tengan un buen fin de semana largo y nos vemos el jueves de la próxima. Muchas gracias. Bueno, Vemos. hasta luego, Carlos. Muchas Hasta luego. gracias. Chao, hasta luego.